En el video anterior vimos que las medidas de los catetos en un triángulo rectángulo que está dentro del círculo unitario representan precisamente los valores del seno y del coseno de un ángulo. Es decir, yo, por ejemplo, aquí tengo un ángulo alfa. Yo entonces puedo decir que el cateto opuesto, su medida, es el seno de alfa. Y la medida del cateto adyacente es precisamente el coseno de alfa. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los valores coinciden con el valor de la función evaluada en ese ángulo? Bueno, pues resulta, aquí voy a hacer las proyecciones de un punto. Este punto precisamente que tenemos aquí, pues es un punto con coordenadas x y y. Yo puedo entonces poner sus proyecciones. Aquí voy a poner la proyección. Ahí está. Tiene su valor en x y su valor en y. Bueno, entonces tengo el punto y como se puede ver, precisamente esta distancia de 0 a x, ¿qué distancia hay? Pues hay x, ¿no? Es como si de 0 a 0.2, ¿qué distancia hay? Pues 0.2. Igual aquí yo puedo decir que hay una distancia x. Voy a hacerlo bien. Esta parte mide x, ¿sí? Lo mismo puedo decir de acá arriba. Esta parte, pues, del 0 al y, hay una distancia y. Entonces yo puedo decir que este triángulo en este cateto mide y, ¿sí? Entonces tengo un triángulo cuyas medidas son x y y de los catetos y tengo un ángulo alfa. Y obviamente tengo que la hipotenusa de este triángulo rectángulo pues vale 1. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que ya tengo de alguna manera las medidas del triángulo rectángulo. Vamos a ver ahora qué pasa si yo calculo el seno de alfa. Vamos a ver qué pasa si yo calculo seno de alfa. Pues resulta que es la formulita cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, en este caso el cateto opuesto es y la hipotenusa es 1. ¿Sí? Pero y sobre 1 pues es y. Y aquí sale precisamente lo que habíamos dicho, que el seno del ángulo es lo que mide y, o sea, el cateto opuesto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el coseno de alfa? Pues nuevamente pasa lo mismo, es cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, el cateto adyacente que vale x entre la hipotenusa que vale 1, y esto es x. Y de esta manera se verifica lo que habíamos dicho, que el cateto adyacente, su medida es precisamente el coseno del ángulo. Pero, ¿qué pasa con la tangente de alfa? ¿Qué pasa con la tangente de alfa? Pues la tangente es cateto opuesto co sobre k, la famosa coca. En este caso el cateto opuesto vale y el cateto adyacente vale x. Entonces, con las medidas de los catetos, con y x, yo puedo decir que la tangente de alfa es y sobre x, y de esa manera obtendría el valor de la tangente. Pero se han de preguntar, ¿y cuál es la interpretación geométrica de la tangente? O sea, también se podrá
medir como X y Y, también habrá un segmento o un lado de un triángulo que mida precisamente el valor de la tangente, y la respuesta es sí. Para esto voy a trazar una recta tangente a la circunferencia que pase en este punto precisamente. Vamos a trazar aquí una recta paralela al eje Y. Ahí está. Entonces es tangente en este punto precisamente. Y voy a proyectar la hipotenusa. Vamos a trazar una recta que sea la proyección de la hipotenusa, ¿sí? Entonces, yo tendría en esta parte otra intersección con la recta tangente. Voy a quitar excesos y solamente voy a dejar este segmento que es el que me interesa. Ahorita vamos a nombrarlo. Si yo quito excesos, necesito un segmento. ¿Sí? Ahí está, un segmento. Y voy a trazar otro segmento para identificar un nuevo triángulo que se me va a formar. Y aquí voy a poner otro. Ok, ahora voy a quitar precisamente esas dos rectas que agregué. Bueno, ya quitando los excesos me queda de esta manera. Vean que si yo muevo este punto, el segmento que acabo de colocar pues también crece, ¿no? Y resulta que este segmento, que es el que se forma sobre la recta tangente que trazamos, que se forma entre esa recta tangente y la intersección de la hipotenusa, si yo lo mido es precisamente el valor de la tangente. Bueno, aquí tengo ya nuevamente lo que hicimos, pero he quitado las medidas X y Y porque voy a volver a colocar las dimensiones de cada cateto para que vean el resultado final de todo lo que hemos visto, y también la medida de este nuevo cateto, de este triángulo nuevo que formé, ¿sí? Aquí quiero que detecten este nuevo triángulo que lo voy a remarcar. Este nuevo triángulo, ¿sí? Entonces tengo dos triángulos semejantes. Aquí se pueden ver dos triángulos semejantes. Y lo que me va a interesar va a ser la medida del cateto opuesto, pero ahora del triángulo más grande, el semejante más grande. Entonces voy a colocar aquí las dimensiones. La dimensión que ya sabíamos. La dimensión en el cateto opuesto, que sería el seno. Y voy a calcular ahora la dimensión de este nuevo cateto opuesto del triángulo semejante, a ver qué pasa. Ok, entonces voy a colocarlas por aquí. Bien, y voy a mover el ángulo. Entonces voy a ponerlo en un ángulo conocido, 45 grados. 45 grados. Ahí está. Y como pueden ver, está las dimensiones de los catetos, .71. Nuevamente está redondeado. El valor de seno y coseno en 45 grados es .7071. Pero pues aquí está redondeado a .71. Y ahora aparece aquí la medida de este segmento o de este cateto. Y dice 1. Porque la tangente de 45 es 1. Ahora voy a cambiar de ángulo a 30 grados. Vean cómo las medidas van cambiando. Y en 30 grados
bueno, aproximadamente, aquí está 30 grados. El seno es 0.5, seno de 30 grados, ¿sí? Es un medio. El coseno de 30 grados es 0.8660, que aquí redondeado 0.87. Y tenemos que la tangente de 30 grados, 0.58. Sí, que también está redondeado. Si tú haces en la calculadora la tangente de 30, eso te da 0.5773, que redondeado es 0.58. Entonces vean cómo coincide. Conforme yo muevo el ángulo, pues esas medidas que están apareciendo son precisamente los valores cuando aplicas una función trigonométrica a ese ángulo. Ahora, el seno y el coseno, como pueden ver, está variando entre 0 y 1. Vean que el seno, entre más pequeño es el ángulo, más pequeño es el seno, y conforme avanza y se acerca a 90 se aproxima a 1. El coseno es al revés. El coseno va haciéndose cada vez más pequeño porque el cateto cada vez es más chiquito. Pero vean la tangente. La tangente cada vez crece, supera el 1. Cuando vale 45 es 1. Y luego a partir de 45 empieza a crecer. Entonces llega el momento que yo ya estoy, por ejemplo, aquí en 64 grados y vale 2. Pero si yo me aproximo cada vez más a 90, el valor de la tangente es extremadamente grande. De hecho, en 90 la tangente no está definido. Y eso pasa porque pues llega el momento que en 90 grados ya la recta sería prácticamente paralela al eje Y, y bueno, pues no habría un ángulo. Entonces la tangente en 90 grados no está definido. Esa sería la interpretación geométrica de la tangente. La otra sería, como vimos hace rato, dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por ejemplo, en 45 grados, vuelvo a poner 45 grados, que es un valor muy conocido. Ahí está, 45 grados. Vemos que los catetos miden lo mismo y la tangente es 1. Y si yo divido 0.71 entre 0.71, es precisamente 1, porque estoy dividiendo dos cantidades iguales. Entonces ahí también se cumple lo que vimos, que la tangente es el resultado de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y bueno, esta es la interpretación geométrica de las funciones trigonométricas principales de seno, coseno y tangente.